días. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana de Tesalónica de las Asambleas de Dios. En este día vamos a discutir una lección bien importante. Estamos hablando en estos días acerca de la unidad 3, grandes oraciones de la Biblia. Y hoy vamos a tocar la lección 16, oración por restauración. La verdad central dice así: la oración es esencial para el avivamiento espiritual. Y el versículo clave se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, Jehová, ¿verdad?, oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Es el propósito de Dios hacer bien al hombre y ayudarnos y bendecirnos, pero no lo va a hacer a costa de la desobediencia nuestra. Dios quiere primero que nosotros restauremos nuestra vida, que restauremos nuestra relación con Él, y de eso se trata la lección de hoy. Es importante el hecho de que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Cómo podemos tener un avivamiento o cómo podemos caminar en Dios sin su poder y su voluntad? La iglesia de Cristo no es edificada con sabiduría humana, con psicología o con otras herramientas que pudiéramos usar. Esas cosas ayudan. Pero Cristo dijo que Él era el que iba a edificar su iglesia. Y por eso las puertas del Hades no podían prevalecer contra ella, porque no depende del poder humano. Por supuesto que nosotros vamos a hacer cosas y Dios va a usar nuestras habilidades, pero depende de Él, de su dirección, de su poder y su voluntad. Por eso es importante que día a día aquellos que dicen, que proclamamos ser pueblo de Dios, le busquemos su rostro, busquemos su dirección, busquemos su voluntad, busquemos agradarle, restauremos nuestras vidas si le hemos ofendido, restaurarnos, pedir perdón y volvernos a Él, para que Él se glorifique en nosotros y para que Él a través de nosotros haga la obra, la buena obra, la obra de bendición para los hombres. De otra manera no se va a hacer, porque Dios no va a bendecir a una persona que procura y permanece estar en desobediencia delante de Él. Vamos a tener una palabra de oración para empezar. Buen Dios, Dios de cielo y tierra, tú que sabes no solamente lo que hace el hombre, sino la intención de su corazón. A ti acudimos con sinceridad y con sencillez para que tú nos ayudes a entender tu palabra. No solamente que entendamos el significado de ella, sino te pedimos también que tengamos el valor de caminar en ella como tú has mandado, Señor. Que nos volvamos a ti de todo corazón, como dice tu palabra, para que entonces nos vaya bien, Señor. Para que entonces, cuando oremos a ti, tú nos respondas, tú oigas a tu pueblo. Para que entonces todo lo que hagamos, tú lo puedas prosperar como prosperaste a José. Padre, te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno a la lección, quiero traer una introducción al tiempo social y político que había en ese tiempo, ya que Israel en el tiempo de Nehemías no era libre. Eran esclavos de una nación que se llamaba Persia. Pero ¿cómo llegaron a esa situación? En primer lugar, el pueblo desobedeció tanto a Dios y no se volvió a Dios de todo corazón. A pesar de que estaba la promesa que leímos en 2 de Crónicas 7:14. No se volvió a Dios. Y Dios en su paciencia esperó y esperó hasta que al fin colmó la copa y envió a Nabucodonosor, el rey de los caldeos, de los babilonios, y destruyó lo que quedaba del pueblo judío, y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y tomó a todas esas personas y se las llevó a Babilonia prisioneros.
los arrancaron de su ciudad, de su sitio. Allá lloraron y lamentaron, pero Dios había prometido que los iba a restaurar. Y esa promesa la cumplió de una manera bien sorpresiva. Nabucodonosor y sus súbditos estaban bien obstinados en que los judíos tenían que quedarse ahí y no quería sacarlos. Pero al gobierno de su hijo, Belsasar, era más bien nieto, pero no voy a entrar en el detalle de por qué lo consideraban hijo, va a haber el gobierno, y el gobierno de Nabonido, que era hijo de Nabucodonosor, ellos, Ciro el Grande, entró, y de una manera que podíamos decir que fue prácticamente milagrosa, por un descuido grave de los mismos babilonios, entraron y tomaron la ciudad. Y no solamente tomaron la ciudad, capturaron todo el imperio. Y de la noche a la mañana, Ciro el Grande vino a ser el rey de todo el imperio babilonio. Y ahora era el imperio persa. Ese mismo año, y estamos hablando del año 538 a.C., Ciro era tan benévolo que declaró a todas las naciones que se tenían cautivas que cada uno regresara a su tierra, que invocaran a los dioses de ellos, que restablecieran sus vidas dentro de lo que estaban, dentro de su territorio que estaban, y que se acordaran de orar por el rey, y claro, que pagaran los tributos de lo que ellos recibían. Y eso incluyó a los judíos. Y a los judíos les mandó expresamente diciendo que fueran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Así lo registró Ciro. Los judíos, con alegría, quizás no una alegría tan súper terrible, pero sí, es una alegría que envolvía también el conocimiento de que lo habían hecho mal, y que esta vez tenían que hacerlo bien para que Dios no vuelva a repetir el asunto. Fueron a Jerusalén y comenzaron la construcción. Después de Ciro el Grande vino Cambises y reinó unos años. Luego vino una situación que parece una conspiración, y pasaron una serie de sucesos ahí que no voy a entrar al detalle, pero al final Darío I entró al reino. El hijo de Darío, Jerjes, también gobernó cuando su padre Darío murió. Y este Jerjes es interesante porque era el mismo Asuero que llegó a ser esposo de la reina Esther. Por gracia de la reina Esther, los judíos tenían el favor del rey. Así que, aunque en ese tiempo habían gente que acusaban a los judíos en Jerusalén tratando de parar la obra de la construcción del templo, no lo lograron porque Jerjes I tenía el favor de los judíos. Pero después de Jerjes vino Artajerjes, y ese es el rey que nos interesa. Artajerjes se enteró nuevamente por las cartas de los judíos, de los pueblos enemigos de los judíos que estaban en Jerusalén, que supuestamente ellos estaban conspirando. Y le dijeron, chequee a ver cómo ellos eran antes. Y como ellos eran un pueblo fuerte y era un pueblo obstinado, Artajerjes se dio cuenta que había peligro en el asunto y mandó parar la obra. Pero ese mismo Artajerjes tenía un copero. Y el copero se llamaba Nehemías. Y Nehemías era bien temeroso de Dios. Ahora, este Nehemías, copero del rey, esa posición no es cualquier cosa. Era una posición de confianza. Él tenía que probar la comida del rey y el vino. Y si a Nehemías no le pasaba nada, entonces era saludable que el rey la pudiera comer. Obviamente, Nehemías, el copero, el que fuera, Nehemías o el que sea,
Él no iba a poner veneno para él matarse él mismo. Así que de esa manera el rey se aseguraba que nadie intentara matarlo, porque había muchos conspiradores que querían eliminar al rey para poder ocupar su lugar. Pero Nehemías tenía esa posición de tal confianza con Artajerjes, que sirvió por muchos años de copero del rey. ¿Has recibido alguna vez malas noticias? Sí, nosotros las recibimos, y a veces con más frecuencia de lo que queremos. Es como un hombre que lee las cartas y lo que recibe son cuentas de agua, cuentas de luz, cuentas de televisión, de internet, de tantas cosas, y se da cuenta que está corto de presupuesto y se preocupa y pregunta: ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Tengo bien poco dinero. Estas son malas noticias para mí. ¿Qué puedo hacer? La persona está ciertamente preocupada porque recibió malas noticias. Y el personaje del día de hoy que vamos a hablar también recibió malas noticias. Un día Nehemías se entera que llegan malas noticias. Que no solamente se había parado la obra, porque ya Nehemías lo sabía porque el mismo rey lo había demandado, sino que estaban siendo terriblemente humillados. No tenían forma de defenderse. No había ni siquiera murallas, no había nada. Y ellos estaban en gran afrenta, en gran humillación, y estaban bien desanimados. Entonces, ahí es donde Nehemías se entristece tanto que miren lo que dice en el capítulo 1, el verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el ayuno está bien relacionado con el luto, con el duelo. Cuando esta gente ayunaba, no ayunaban por ayunar. Ayunaban porque había un dolor fuerte en su corazón, porque había una tristeza, había luto. A lo mejor era un funeral. Algunos ayunaban por funerales que habían, o porque partía un familiar querido. Pero en este caso, Jeremías está orando porque amaba a Jerusalén. Y estaba tan humillado y tan terrible que le dolía. Y especialmente le decía: pero si yo estoy aquí tan cómodo, estoy tan bien y ellos están a frente de mi pueblo. Y oró, dice que varios días. Y entonces, escuchen la oración, el verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. En extremo, verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. Pero entonces el verso 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que dijiste por Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. ¿No son estas las mismas palabras de nuestro texto clave? Si se convirtiere mi pueblo, si mi pueblo se humillare, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos. Y ahora Nehemías, estaba haciendo una confesión por el pueblo. Estaba reconociendo, intercediendo por el pueblo: lo hemos hecho mal, y él se incluye. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, y el castigo que nos has dado lo merecemos. Pero Señor, tú has prometido que si nos volvemos a ti, por tu misericordia, aunque tu justicia demande que estemos aquí, tu misericordia nos da la oportunidad de volver a ser restaurado. Y estaba pidiendo que el pueblo de Israel fuera restaurado.
Esto no es cualquier cosa, hermano. Lo hizo no fue una hora, no fue 2 horas. Estuvo varios días en esa misma oración, buscando y clamando y acercándose a Dios. Y no debe ser esa nuestra oración. ¿Cómo está nuestro pueblo ahora, nuestro Puerto Rico? ¿Cómo está que el pecado está, que no, la gente está loca porque que vaya la pandemia, pero es para volver a su rutina antigua de pecado y de maldad? Por supuesto, necesitan trabajar y necesitan hacer estas cosas, pero ellos quieren volver a tener sus reuniones para hacer las cosas que no agradan a Dios. Y no nos hemos dado cuenta que esto es un momento apropiado, no es momento para estar alegres, es momento para estar de luto, es momento para humillarnos como se humilló Nehemías. El pueblo está mal, estamos muy mal y nos vamos de mal en peor. Necesitamos orar para volvernos a Dios, que Dios perdone a su pueblo, que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a brillar otra vez, a dar testimonio, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que dejemos al lado el internet, que no es que sea malo usarlo, pero ¿cómo le vamos a dedicar más tiempo a internet que a la Biblia? ¿Cómo vamos a dedicarle más tiempo al televisor que a la adoración a Dios y que a la búsqueda del Señor? Eso no es concebible. Dios merece el primado y Dios merece la búsqueda. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Por eso es que Dios envía a veces problemas y situaciones. Es para nuestro bien y nuestro provecho que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Notemos ahora como dice el capítulo 1, el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y el final del verso dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías iba a hablarle al rey. Y tenía que hablarle con cuidado, con mucha sabiduría, porque el rey ya había ordenado que no se construyera otra vez el templo, que el templo se detuviera la obra. Para Nehemías no se podía ir en contra de esa orden. Así que él le oró por sabiduría y porque el rey entendiera sus intenciones, que sus intenciones no eran reconstruir el templo, sus intenciones eran reconstruir los muros de la ciudad alrededor, para que el pueblo judío pudiera defenderse de sus enemigos, para que no los tuvieran en tanto temor y en tanta humillación y en tanto desánimo, y pudieran por lo menos tener algún ánimo para seguir adelante, porque teniendo las murallas tenías un incentivo de protección. Ahora bien, si él iba allá y era malentendido, el rey podía entender, pero usted se va en contra de mi voluntad. Y entonces Nehemías estaba en riesgo de poder ser acusado, encarcelado y hasta muerto. Y todo el propósito se caería. Pero él ora a Dios. Noten eso. Ora a Dios pidiéndole, dame gracia delante de aquel varón. Dame gracia delante del rey. Que no se confunda. Qué importante esa oración. Él no estaba diciendo, no, yo soy copero del rey, él me va a entender. Él no estaba confiando en su posición. Él sabía que tenía una buena posición delante del rey, pero eso no era su confianza. Su confianza era que Dios le diera gracia. Y ese debe ser nuestro incentivo. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, eso es bien limitado. Pero lo que Dios hace es poderoso y grande, no tiene límites. Dios mueve sus propósitos. Y cuando nosotros confiamos en Él, no en nosotros mismos, y no es que neguemos nuestras habilidades, pero es que comparado con lo que Dios puede hacer, nuestras habilidades son nada. Y ese es el reconocimiento, no que nos neguemos a nosotros mismos o que neguemos lo que podemos hacer,
Es que lo que podemos hacer o dejar de hacer no sirve sin la gracia de Dios. Porque que la gracia de Dios es la que lleva. Nosotros damos un paso y Dios nos lleva a hacer 20 por nosotros. Porque Dios es el que obra y de Él es la gloria y la honra. Ahora bien, llegó el día en que Nehemías tenía que enfrentarse al rey. El día, y él no lo escogió, él no se atrevía a hablar. Pero el rey mismo notó, Nehemías, yo te veo medio triste. Esto que tú tienes no es enfermedad, porque no te veo enfermo, esto es tristeza de corazón. Y ahí Nehemías dice que él tembló y oró a Dios de los cielos, pero lo oró en su corazón. Y entonces dice, rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de donde yo vengo, mi nación, está en gran tristeza, está desierta, sus puertas, mira lo que le dice, sus puertas consumidas a fuego, no tiene puertas, no tiene muros, no tiene protección? Y el rey le dijo, ¿y qué cosa tú pides? Y Jeremías vuelve a orar en su corazón, Señor, yo me imagino que me entienda. Y entonces le da la petición para reedificar la ciudad. Y le da los detalles. Y le explica. Y lo que él y él pide también cartas para que le den materiales. Y todo eso aclarándole, lo que yo quiero reconstruir son los muros de alrededor. Y cuando el rey entendió que eso era lo que él quería, le agradó al rey y a la reina, y entonces le concedió la petición. Qué maravilloso es poder confiar en el poder y en la gracia de Dios. Esto no era algo que Nehemías podía hacer por su fuerza. Nehemías podía fallar, pero Dios no falla. Y cuando nosotros le buscamos de corazón y nos volvemos de nuestros malos caminos, sinceramente y de corazón, Dios abre puertas, Dios restaura, Dios ayuda, porque Dios no puede ser engañado. Dios sabe la intención de tu corazón. No es que si tú piensas, voy a orar ahora y después que Dios me ayude, entonces mañana yo vengo y hago lo que me da la gana. ¿No? Dios sabe lo que estás pensando. Esa oración no llega. Pero cuando una oración continua, que es sincera, que se mantiene ahí, que persevera, como que Dios no dice, pero ¿por qué Dios no me contesta? Porque Dios no te contesta porque quiere ver en ti una oración continua, un arrepentimiento genuino y verdadero. No es algo de que, Dios no me contesta, pues yo no voy a orar más. No, Dios no se merece eso. Si tú fueras a buscar un trabajo, tú no insistirías. Sabes que ese trabajo te conviene, quizás la única oportunidad que tienes, te dijeron la primera vez que no, tú insistes, te dicen la primera vez que no, tú insistes, no te responden, y tú insistes. Si hacemos eso con los hombres, a Dios no lo vamos a hacer con Dios. A la primera ya nos rendimos. O sea que los hombres son más importantes que Dios. No, hermano. Si con los hombres insistimos hasta que nos den las cosas, ¿cuánto más no debemos hacerlo con Dios? Dios quiere ver genuino interés en ti, pero quiere ver arrepentimiento también. Que genuinamente te vuelvas, que estés dando tus frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, y el mismo Jesús también lo dijo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mira, muestra con tus obras que realmente te has arrepentido de verdad. Muéstralo. Muéstrale a Dios que eres digno. Muéstrale que te has vuelto a Él de verdad. Desecha las cosas que a Dios no le agradan y acepta, recibe y entrégate las cosas que sí le agradan. Y ya tú verás
como Dios va a hacer cosas en tu vida maravillosas, en tu vida y en lo que te rodea. Porque Nehemías fue allá después de eso y fue una gran bendición a todos ellos. Pero fue de bendición porque hubo alguien que se humilló, que confesó el pecado del pueblo. Fue de bendición porque hubo alguien que se paró en la brecha. Hubo alguien que oró, que buscó e intercedió por ese pueblo. Pidió perdón por el pecado. Pidió restauración. Y Dios escuchó esa oración. ¿No va a escuchar la tuya? Claro que sí. Así que yo te invito a que te vuelvas a Dios. Sinceramente, que le pidas perdón por sus pecados. Que restaures tu vida, que de verdad, de corazón, te propongas dejar tus malos caminos y volverte a los caminos de Dios. Y ya tú verás como Dios, fiel a su promesa de su palabra, te va a restaurar a ti y a tu familia. Va a restaurar tus bienes, te va a ayudar, te va a bendecir y te va a hacer de bendición a otros. Y acuérdate, quizás no es como tú esperas, pero es como Dios sabe que tú necesitas. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, mira, hemos repasado unos pasajes breves de tu palabra, Señor, dándote gracias por ella, Señor. Tu palabra nos habla que nos volvamos a ti, que si nos volvemos a ti de todo corazón, que si nos convertimos de nuestros malos caminos, que si te buscamos a ti para hacer las obras primeras, para andar por la senda antigua, como dice tu palabra, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Te pido que nos mires a nosotros ahora, que nos volvemos a ti de corazón. Padre, acuérdate de tu iglesia, acuérdate de tu pueblo. Aún acuérdate de aquellos que no te conocen, pero están sufriendo problemas y situaciones, Señor, y a veces no entienden por qué. Mi Dios, pero especialmente por tu pueblo, vuélvenos a ti, Señor. Que nos volvamos a ti de corazón, que seamos pueblos dignos de ti. Que nuestras obras sean dignas de que tu nombre more en nosotros. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando hagamos, cuando hablemos, cuando nos movamos. Que todo lo que hagamos sea agradable a ti. Que los dichos de tu boca, de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti, Padre mío. Entonces podemos ser restaurados y vamos a ver tu bendición, porque hay un pueblo que te busca de corazón, que te busca de verdad. Te pido estas cosas en el dulce nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que haya sido esto de bendición a sus vidas. Y esta palabra ha sido de mucha bendición a mi vida también. Busquemos a Dios y no nos olvidemos nunca jamás de su nombre. Que Él sea lo primero en nuestras vidas siempre. Amén.